Hola, muy buenas noches a todos y a todas por conectarse a tiempo. Vamos a comenzar para que nos dé tiempo de ver toda la información. Mi nombre es Pilar Aja. Voy a ponerles la presentación en un segundo. Listo. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la actualización de la guía de propietario real que lanzó Gafi en el mes de marzo. Si quieren consultar mi perfil de LinkedIn, pueden utilizar este QR que está en la esquina inferior. Mm, Vamos a hablar un poquito del contexto, cuando surge esta guía. Es emitida el 11 de marzo de este año y tiene que ver con la recomendación 25 de las 40 recomendaciones del GAFI. Está enfocado a fortalecer los requerimientos de transparencia en las estructuras jurídicas. Es tal cual la traducción que se hace de esta guía, pero ahorita vamos a explicarlo conforme a la regulación mexicana que entendemos como estructuras jurídicas. Está dirigido al sector público y privado que se encuentran regulados, supervisores para que se hagan cumplir y se administren fideicomisos e instrumentos legales similares. ¿De qué habla la recomendación 25? Justamente habla de la transparencia del beneficiario real o propietario, beneficiario final o propietario real, como lo manejamos aquí en México, y otras estructuras jurídicas. Y justamente la idea es asegurar que existe información adecuada, precisa y oportuna sobre los fideicomisos expresos, incluyendo información sobre los fideicomitentes, fiduciarios y beneficiarios, es decir, las diferentes partes de los fideicomisos. Y también es muy importante considerar aquellas medidas para facilitar el acceso a la información sobre el beneficiario final. Dicha información tenemos que tenerla disponible para hacerla llegar a los supervisores en cuanto sea requerida o a la unidad de inteligencia financiera. Vamos a ver las definiciones tanto de Gafi como de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda para, digamos que, hablar en el mismo sentido. En Gafi se conoce como beneficiario final, que es una traducción directa de beneficial owner, eh, y tiene que ver con personas naturales que finalmente poseen o controlan a un cliente y o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica y otras estructuras jurídicas. En el caso de las disposiciones, lo conocemos como propietario real y también sigue la misma línea de la definición del GAFI, es decir, que siempre es una persona física que ya sea por sí misma o por otra o cualquier otro mecanismo, obtiene el beneficio derivado de un contrato o de alguna operación y que por tanto en una instancia final es el verdadero dueño de los recursos, ya sea que tenga sobre estos el derecho de uso, de disfrute, aprovechamiento, dispersión o disposición. Por eso es tan importante que consideremos las estructuras jurídicas, porque muchas veces estas estructuras jurídicas lo que hacen es separar o dividir las facultades que se pueden tener respecto de estos derechos. Y también mencionan las mismas disposiciones, que es quién ejerce el control. Esta parte es muy importante, la vamos a ver también en los puntos que maneja el GAFI. Y la regulación nos indica que es fideicomisos, mandatos o comisiones. Es decir, que lo que se refiere, digamos que a nivel internacional GAFI sobre estructuras jurídicas, ya aterrizadas a la regulación mexicana, serían estos tres instrumentos, que justamente mandato y comisiones es un poco más sencillo, solo se cede el poder de administración o las facultades de administración a otra persona para que actúe en nombre del mandatario o del comisionista.
Y en el caso del fideicomiso, es la estructura que tenemos aquí en México más compleja, así que nos vamos a centrar en esta. ¿Cuáles son los tipos de fideicomisos en la regulación mexicana? Lo podemos definir en tres. El primero es traslativo de dominio, que como su nombre lo dice, pues el fin fundamental consiste en que se transmita al fideicomiso o a un tercero la titularidad de determinado bien o derecho, es decir, un cambio de propietario. De administración. Su objetivo es transmitir a la fiduciaria determinados bienes o derechos para que se realicen las operaciones de guarda, conservación, cobro o entrega de los bienes fideicomitidos a favor del fideicomisario, que en este caso vamos a entender como beneficiario al fideicomisario. No necesariamente tienen que ser la misma persona quien pone los recursos a quien recibe los beneficios de dichos recursos. Y como su nombre lo dice, sirve para administrar todos los bienes o derechos que se transmitan al fideicomiso. Y de garantía, que este tiene el objetivo justamente de transmitir a la fiduciaria la titularidad de ciertos bienes o derechos para asegurar el cumplimiento de una obligación a cargo del fideicomitente. En este caso, sirve justamente para que si una persona tiene una obligación frente a otra, pero hay una situación que se tiene que cumplir, a veces puede ser simple como un plazo, a veces puede ser más compleja como una situación, puede ser incluso familiar, que si tal persona se casa o tiene hijos, etcétera. Entonces, esta obligación se puede garantizar a partir de los recursos que se pasen al fideicomiso. Y por otra parte, Gafi nos dice que también es muy importante no solo considerar el tipo de fideicomiso, sino el propósito que tiene este. Eh, en este caso pueden ser, o ellos mencionan estos propósitos, pero no están limitados, puede haber algunos otros, que es la protección de activos, administración de activos, privacidad, superar obstáculos legales, planeación u optimización fiscal, la sucesión o administración de propiedades, la tenencia de vehículos de inversión, que pueden ser los fondos de pensiones, y la caridad, fideicomisos con fondos para la caridad. Vamos a entender la estructura del fideicomiso. Como les comentaba, esta es una de las estructuras jurídicas más complejas que tenemos en México. Los principales actores o los principales funciones que se tienen en el fideicomiso son tres: los fideicomitentes, la institución fiduciaria y los fideicomisarios. En el caso del fideicomitente, es el dueño inicial de los bienes o derechos y que lo va a transmitir al fideicomiso. La institución fiduciaria, digamos que es la encargada de la administración, que siempre tiene que tener una autorización para ello. Generalmente, los bancos, por definición, son las instituciones que pueden actuar como fiduciarias. Hay otros casos específicos donde otro tipo de instituciones pueden actuar como fiduciaria, pero en este caso, más bien en cualquier caso, tiene que haber una autorización expresa. Y los fideicomisarios, que es quien recibe finalmente, cuando se cumplan los propósitos o los fines del fideicomiso, cuando recibe el beneficio de estos recursos o derechos. Hay veces en que el fideicomitente y el fideicomisario puede ser el mismo. Es decir, yo decido, a lo mejor por temas de, como decía, optimización fiscal, alguna estrategia fiscal, abrir un fideicomiso para que se administren ciertos de mis recursos, de mis propiedades ahí, pero finalmente, cuando ya se cumpla esta situación con los beneficios fiscales que tengan, pues van a volver a mí estos recursos, ¿no? Entonces, la misma persona puede ser fideicomitente o fideicomisario. No siempre, no en todos los casos. Hablemos del fideicomiso como tal. El fideicomiso realmente lo que es, digamos que en
de manera muy práctica, es un contrato de fideicomiso donde justamente existen estas tres partes que llegan a ciertos acuerdos y se constituye con ciertos aspectos de personalidad. No llega a ser una persona moral porque no cumple todos los requisitos, pero sí puede tener, por ejemplo, un RFC. Se puede inscribir ante el SAT un fideicomiso para que tenga su RFC. También otra de las cosas que es lo más importante y por lo cual de repente es difícil eh, encontrar al beneficiario final es que el fideicomiso tiene una particularidad que cuando recibe los recursos que el fideicomitente aporta, se convierten en el patrimonio fideicomitido. En ese momento, el dueño, por así decirlo, o la persona que tiene, digamos, la propiedad, no es una persona ni moral ni una persona física, es el fideicomiso, tiene esa facultad. Por eso les digo que tiene ciertas características o facultades de una persona sin llegar a ser una persona moral. Y generalmente estas formalidades se dan a través de un notario que se notaríe este contrato y de esa manera se formaliza. No en todos los casos es necesario que genere un RFC el fideicomiso, pero por ejemplo, cuando hablábamos de una optimización fiscal, ahí sí tendría que haber cierto registro ante el SAT. Finalmente, en este fideicomiso, en este contrato, se pueden sumar contratos o servicios adicionales que den terceros, que son justamente estos circulitos que ven arriba de color azul claro, que no necesariamente son parte activa del fideicomiso, no siempre se mencionan en el fideicomiso, a veces sí, a veces no, pero estos prestadores de servicio pueden tener un contrato adicional firmado con el fideicomiso o con los fideicomitentes. Y pueden dar diferentes servicios, desde el mismo notario, el custodio de los recursos, también si son valores, comisionistas, consultores, contadores, albaceas, actuarios, asesores de inversión. Como pueden ver, estos especialistas también pueden prestar servicios especializados justamente para la administración o las necesidades propias del fideicomiso. Si es un fideicomiso testamentario, justamente para administrar una herencia, pues probablemente necesitemos a un albacea o alguna persona que esté encargada de esta parte. Como les comentaba, no es una persona moral. Esto es muy importante que lo entendamos, porque por lo mismo, su identificación tiene diferentes implicaciones, aunque pueda ser parecida. Al final vamos a dar espacio para preguntas, entonces si quieren irlas anotando, ya sea en su libreta, ya sea en el chat, para que al final las revisemos. Y pues bueno, la identificación conforme a la regulación mexicana nos pide estos datos. El número de referencia o de RFC, que como les decía, puede o no tener RFC, pero todas las instituciones fiduciarias tienen un número de referencia para el fideicomiso, que es como se identifica. El lugar y fecha de constitución, el patrimonio fideicomitido, la finalidad, que es lo que hablábamos del propósito, la denominación de la institución fiduciaria, que recuerden tiene que ser siempre alguien autorizado para administrar fideicomisos, y las aportaciones de los fideicomitentes, es decir, el patrimonio fideicomitido, qué recursos, qué derechos, qué valores se van a administrar dentro de ese fideicomiso. Y tenemos que también, como esto es una estructura, tener la identificación de todas las partes de la estructura, que esto es lo que hace complejo la identificación del beneficiario final en los fideicomisos. Además del fideicomitente y de los fideicomisarios, que los fideicomisarios también los podemos encontrar como beneficiarios, tenemos ciertas, no son necesariamente partes, porque no son parte del contrato, sino que son figuras que tienen una función específica en el fideicomiso. Los delegados fiduciarios, que podemos darle un símil a los representantes legales, pero tienen más responsabilidades legales, que son la responsabilidad fiduciaria.
Los miembros del comité técnico, que son quienes toman las decisiones respecto a las acciones alineadas al propósito del fideicomiso. Algún otro tipo de gobierno que también se puede estipular, algún otro tipo de comité, algún consejo, etcétera. Representantes legales que no tengan responsabilidades fiduciarias, a diferencia de los delegados fiduciarios, y apoderados legales, que son similares a los representantes. ¿Qué nos dice la guía del GAFI que tenemos que considerar para hacer la identificación en este tipo de estructuras jurídicas? Que la propiedad se divide en dos: quien tiene el control legal de los bienes y el beneficiario de los bienes, que era lo que les decía. Eh, Tanto el fideicomitente como los beneficiarios pueden o no ser la misma persona. Y quien está ejerciendo el control legal de los recursos pueden ser cualquiera de las diferentes figuras que vimos anteriormente para la identificación. Considerar la estructura y las funciones. No todos los fideicomisos tienen todas las figuras, no todos tienen apoderados, a veces solo tienen delegados fiduciarios, a veces sí tienen comité técnico, a veces no tienen comité técnico, a veces tienen otro tipo de órganos. Entonces es muy importante considerar que puede haber estructuras diferentes y por tanto al momento de hacer la identificación del fideicomiso, tenemos que preguntar y entender cómo se constituye este fideicomiso. Algo que no les mencioné en la diapositiva anterior, pero que es muy importante, es que la mayoría de esta información viene en el contrato de constitución del fideicomiso. Ahí es donde deben venir, en eso y en sus modificaciones. Entonces, para que encuentren la estructura, para que encuentren el fin, es como una constitutiva de persona moral, pero está redactada como en un contrato y puede estar notariada o no, dependiendo también del propósito y de la naturaleza del fideicomiso. Para los y beneficiarios no identificados, que eso es importante, algunos fideicomisarios pueden no estar identificados, como en el caso de fondos de pensiones o en el caso de caridad, donde el fideicomiso tiene una función general y tiene unas especificaciones particulares, pero que éstas se cumplen en el momento de recibir los recursos o ejercer los derechos. Entonces, no necesariamente en el contrato de fideicomisos tenemos a estos beneficiarios. A eso se refiere con no tenerlos identificados, que no aparezcan en los documentos que se solicitan al momento de que un fideicomiso quiere abrir una cuenta con nosotros. ¿Qué entonces nos recomienda el GAFI? Que si no lo podemos identificar al momento de apertura del contrato, entonces lo identificamos cuando se presenta a ejercer sus derechos, ¿no? Es decir, condicionar la entrega de recursos, de derechos, a la entrega de cierta información. Puede ser, lo que yo les recomiendo, una identificación enfocada basada en riesgo, salvo que su regulación particular les pida algo adicional. Pero en caso de que no, sí tiene que ser una identificación basada en riesgo. Si sabemos cuál es el propósito del fideicomiso, si es familiar de la persona, y es un fideicomiso testamentario, pues entonces nos hace sentido. Si sabemos el origen de los recursos de manera muy claro, que sabemos que es su pensión, es su liquidación, es una inversión que ya tenía en otra institución bancaria. Entonces, con ese enfoque basado en riesgo, le vamos a pedir más o menos requisitos de identificación al beneficiario que inicialmente no teníamos identificado. Esto siempre y cuando la regulación específica aplicable no requiera algo adicional. Si alguna de las partes es una persona moral o un instrumento legal, puede ser una comisión para abrir el propio fideicomiso, puede existir. Se tiene que verificar al propietario real conforme a las medidas razonables. Esto es importante de las medidas razonables porque a veces hay estructuras muy complejas, sobre todo en instituciones o fideicomisos que involucran personas morales extranjeras, donde es muy difícil identificar a
los accionistas de esas personas, etcétera. Entonces, cuando cuesta trabajo identificar a los accionistas, que no se tenga la documentación accesible, seguramente es porque ellos no están en la operación o en la ejecución, digamos, del día a día de esa persona moral. Entonces es importante encontrar quién hace esa representación. Puede ser un consejo de administración, si es que no son los accionistas, puede ser un administrador único, puede ser un apoderado que está específicamente designado para tomar decisiones sobre el fideicomiso, aunque pertenezca a una persona moral que puede ser el fideicomitente de los recursos. Entonces, por eso les comento que es importante entender la estructura y entender el propósito, porque así si nos encontramos con una persona moral, a lo mejor sabemos que esa persona moral tiene dentro de sus facultades o dentro de sus objetivos muy específicos administrar el fideicomiso. Entonces, quiere decir que las personas que administran la persona moral son las mismas que van a administrar el fideicomiso. Sin embargo, si sabemos que esa persona moral tiene una operación o unos objetos sociales diferentes o que no es administrar el fideicomiso su actividad preponderante, entonces ahí sabemos que seguramente hay una figura, un administrador, un consejo de administración, un comité específico para administrar el fideicomiso. Entonces ahí a lo mejor no necesitamos información de los accionistas, sino de este comité que va a tomar decisiones respecto a los recursos que se encuentran en el fideicomiso. ¿Vale? Por eso se habla también de medidas razonables. Si quieres, si esa persona tiene de accionistas a otras personas morales y esas personas morales tienen de accionistas a otras personas morales, pues no es razonable que nosotros estemos pidiendo toda esa información. Entonces, hay que hacer las medidas razonables conforme a un enfoque basado en riesgo y que sean viables, que sea realmente información que pueda tener. Ah, pueden existir excepciones respecto de algunas identificaciones, siempre y cuando se realicen con el enfoque basado en riesgo, que era lo que yo les comentaba en el tema de los beneficiarios. ¿Cómo nos define esta guía de Gafi quién ejerce el control? En el caso de los fideicomisos es quien aprueba o revoca las decisiones de la fiduciaria, es decir, la persona la institución que tiene autorización para ser fiduciaria, tiene personas físicas que toman estas decisiones de aprobar o revocar las decisiones respecto al fideicomiso. Entonces, esas personas ejercen el control, remover a la fiduciaria, elegir a una nueva fiduciaria, cambiar la jurisdicción del fideicomiso, que eso es también importante en las tipologías y en los esquemas de lavado de dinero. Los fideicomisos son utilizados, en México no se utiliza tanto el fideicomiso, pero en otras partes del mundo los fideicomisos son instrumentos muy privados. Entonces es muy fácil que se pierda al beneficiario real si cambia de jurisdicción. Entonces, también quien pueda decidir cambiar la jurisdicción se considera que ejerce el control. Disponer del patrimonio fideicomitido, quien tome las decisiones de entrada y de salida de recursos. Dirigir, definir o aprobar la distribución del fideicomiso, o sea, qué proporción se da a cada uno de los fideicomisarios o beneficiarios. Modificar los términos del contrato de fideicomiso. Esto pueden ser los mismos delegados fiduciarios, puede ser el comité técnico, generalmente no, generalmente son los delegados fiduciarios o los fideicomitentes. Asignar y remover beneficiarios también es importante, porque si tú tienes identificados inicialmente en el contrato de fideicomiso a ciertos beneficiarios y sabes que con eso se va a quedar, digamos que en paz la institución que va a hacer el movimiento de esos recursos, a lo mejor el cambiar el beneficiario implica que ya no lo van a volver a identificar o que ya no van a hacer una identificación tan robusta como al momento en que se inició el contrato. Entonces, eso también puede ser un punto de vulnerabilidad, de riesgo respecto del lavado de dinero.
dos puntos importantes de en qué momento el prestador de servicios puede considerar que tiene el control, que eran estas burbujitas que pueden actuar por fuera del fideicomiso, pero tener una función importante de todas maneras. Entonces, cuando proactivamente se involucran en las transacciones o supervisa a las personas que manejan el patrimonio fideicomitido, se considera que pueden tener el control, o cuando actúan como la principal fuente de información del fideicomiso y de sus partes. O sea, si se ve que, por ejemplo, toda la documentación te la está entregando un proveedor, el que es su, por ejemplo, su asesor de inversiones, entonces esa persona hay que considerar que tiene el control y aunque sea un asesor que está externo al contrato de fideicomiso, lo conveniente es también identificarlo. Recuerden que al ser una estructura jurídica, eh, tenemos documentos, entonces no necesariamente tenemos el trato con todas las personas de las que vamos a tener documentos. Entonces, si alguien externo al fideicomiso, que no son las partes directas, pero como este asesor de inversiones es quien te entrega toda la documentación, puede ser suplantación de identidad. Puede ser que estos documentos hayan sido falsificados o se hayan obtenido de manera ilegal y se esté simulando que estas personas son los titulares del fideicomiso cuando a lo mejor ni siquiera saben que existe ese fideicomiso. ¿Cuáles son los obstáculos para la transparencia? Que tiene que ver con el enfoque basado en riesgo también. La naturaleza privada del instrumento, que es justamente que esté disponible. Casi en todos los países esta información está disponible para la fiduciaria, la institución que administra y para las autoridades. En México ya no hay fideicomisos anónimos. No creo que eso cambie, que se vuelvan a tomar, pero en el extranjero sí hay fideicomisos donde no tienen el derecho de resguardar su información y no compartirla, que únicamente puedan actuar con el nombre y el número de identificación del fideicomiso. En este caso no. Sí está disponible la información de quiénes son los fideicomitentes, etcétera. No estoy segura si para fideicomisos públicos también aplique el no anonimato, pero para los privados sí aplica para todos. La oportunidad de elegir el marco regulatorio aplicable, que era lo que decía, que las personas morales, los fideicomitentes que aportan recursos pueden estar en otro lado y constituir el fideicomiso en el país. La constitución simple, que como les comento, no implica como una persona moral un registro, una inscripción en el registro público de comercio, sino que nada más es un contrato que para mayor formalidad puede estar notariado, pero no en todas las ocasiones necesita estar notariado. La flexibilidad para cambiar los términos, bienes y administradores y beneficiarios, que como les digo, generalmente los delegados fiduciarios y los fideicomitentes tienen las facultades de modificar este contrato en cualquier momento. La complejidad y múltiples capas, como vimos, hay varios involucrados en el funcionamiento del fideicomiso. Los elementos de varias jurisdicciones, que son las relaciones de negocios significativas y vigentes, es decir, también con los proveedores tenemos que ver si esto tiene alguna relevancia, ¿no? Que esté que tengan una relación de negocios, por ejemplo, con una lista gris del GAFI, ¿no? Entonces, eso es importante considerarlo. Inversiones y bienes inmuebles en el país. Puede haber un fideicomiso en México para compra de inmuebles en Estados Unidos y viceversa. Y este esquema también a veces lo utilizan para ciertas restricciones legales, como la administración de hoteles por parte de extranjeros, por temas, no sé si ubican, pero por temas de soberanía los extranjeros no pueden tener propiedades a ciertos kilómetros a la orilla del mar, ¿no? Por el tema de invasiones marítimas. Entonces, muchos hoteles donde son dueños o quienes son los dueños finales, los propietarios reales son los extranjeros, el hotel está como patrimonio del fideicomiso. Entonces, si el fideicomiso es mexicano,
Este señor puede ser parte de los fideicomitentes o del comité técnico, puede administrar el hotel sin que esté dentro, sin que se considere de su propiedad. Por eso dentro de los propósitos también venían el superar ciertos obstáculos legales. En este caso es válido porque el propósito de este fideicomiso, también es importante decir esto, el fideicomiso tiene propósitos expresos, tiene que decir cuál es su objeto, si no, no puede realizar otra operación. Entonces, al limitarse a la administración de un hotel, pues no necesariamente tiene un conflicto con la soberanía del país. La misma persona puede tener diferentes roles, que era lo que les comentaba. Una cláusula de escape, que también puede ser que esto se maneja generalmente para contratos de otro tipo, pero el fideicomiso, al ser un contrato, no existe como tal una liquidación como existe en una persona moral, sino que puede haber una cláusula donde se comprometa a cierta situación. eh, Estoy tratando de pensar en un ejemplo que ocurra muy fácil en el testamentario, que fallezca una persona. Entonces, en ese momento se entregan los recursos y se extingue el fideicomiso, ¿no? No necesariamente tiene que entrar en una parte de liquidación, en una parte de pago a proveedores, etcétera. Ahí obviamente los proveedores pueden ejercer el derecho, pero realmente los recursos del fideicomiso, si no viene en el fideicomiso que se van a utilizar para pagar a proveedores, el fideicomiso puede terminar únicamente concluyendo o cumpliendo esta cláusula de escape. La protección de los bienes al separar al propietario legal del real. Es decir, si el propietario real, que pensemos que es este extranjero, en Estados Unidos, por ejemplo, una persona física puede decir, caigo en bancarrota, y entonces hay ciertos beneficios y obligaciones que puede tener en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, ese extranjero puede decir, caigo en bancarrota, pero sus acreedores no pueden embargar el hotel porque no es propiedad legal de él, es propiedad real, pero no legal. La propiedad legal la tiene el fideicomiso, entonces no se le podría embargar. También por eso es importante en el tema de criminalidad, porque generalmente en el tema de criminalidad no importan estas cláusulas o este tipo de características donde se desprende la propiedad de la persona. Sí se puede embargar un fideicomiso, pero ya con una ley expresa y siempre y cuando se identifique que fue de mala fe la aportación a ese fideicomiso. Si no se logra identificar que efectivamente fue de mala fe con el real objetivo de lavar dinero a ese fideicomiso, aunque esta persona caiga en la cárcel o haya un juicio mercantil en su contra, no se le podrían embargar los recursos. Cuando hablamos de propietario real, a mí el caso que creo que es icónico al respecto y del cual podemos tomar muchas particularidades para entender estos esquemas de lavado de dinero, tanto a través de figuras jurídicas como de personas morales, de empresas fantasma o empresas pantalla. Ah, es el caso de Javier Duarte. Si no lo ubican, generalmente todo el mundo lo ubica, pero es el gobernador de Veracruz que durante su gobierno, pues hubo muchas irregularidades, muchos desvíos de recursos, mucha violencia hacia periodistas justamente para tapar estas operaciones ilegales y pues mucha corrupción, ¿no? Que sabemos que la corrupción es el delito que genera más lavado de dinero. Y pues bueno, justamente se estima, se tienen ciertos cálculos, no se tiene un cálculo final, porque hubo unas estructuras muy complejas, como lo vamos a ver en un momento más, que desvió alrededor de 3,000 millones de pesos, o sea, una cantidad enorme. Su captura y extradición desde Guatemala se dio en el 2017 y su sentencia fue de 9 años de prisión, lo cual me parece
una grosería a México, ¿no? Porque pues no solo es el hecho de haber malversado los recursos, sino todo el impacto que se tuvo al quitar esos recursos de otros objetivos, porque también algo es muy interesante y por eso este ejemplo nos funciona bien. Los recursos fueron desviados de fideicomisos. ¿Qué quiere decir? Que estos fideicomisos se crean justamente para cumplir objetos específicos del gobierno. Por ejemplo, hay un fideicomiso de salud, hay un fideicomiso de infraestructura, hay un fideicomiso de educación. ¿Qué quiere decir? Que los recursos de ese fideicomiso ya no lo pueden usar las otras administraciones o las otras secretarías porque ya tiene un fin específico. Y los administradores, el comité técnico, pues toman las decisiones sobre esos fideicomisos. Entonces, con ese beneficio, él podía sacar de diferentes lados, aunque fuera el erario público, pero como tenían propósitos distintos y como tenían recursos fideicomisarios o patrimonios distintos, pues era menos fácil que lo identificaran a que si fuera siempre de la misma cuenta, aunque fuera la misma cuenta, son diferentes fideicomisos, siempre de la misma cuenta, a nombre de la misma persona, con la misma excusa, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso también se lo facilitó. Fue desviando cierta parte de estos 39 fideicomisos públicos. También por eso, ya más recientemente se extinguieron algunos fideicomisos, sin embargo, eso también perjudica, porque al no tener este patrimonio destinado a ese fideicomiso, otras partes del gobierno pueden utilizarlo. Entonces, no tendría que ver tanto con el fideicomiso, sino con la integridad de las personas que lo administran. Teniendo el fideicomiso o no, pues puede haber desviación de recursos. Em, ¿Cuáles son los indicadores de una integración exitosa? Es decir, recuerden las fases o las etapas del lavado de dinero. Primero se generan los recursos, luego se integran al sistema financiero, ya sea a través de cuentas bancarias, de seguros, de inversiones, etcétera. Luego ya viene la estructuración, que es moverlo en diferentes productos financieros o instituciones financieras para que después ya puedan sacar los recursos y utilizarlo para comprar bienes, para gastarlo, digamos, ya con cuentas que se pensaría que tienen un origen lícito, ¿no? Entonces, para que se integren, tiene que haber un vehículo, ya sea una persona moral, un fideicomiso, que actúe como dueño real de los recursos, cuando no lo es, porque ahí el dueño real, pues era toda la población de Veracruz que tenía derecho a, pues, el beneficio de resultado de ejercer estos recursos en lo que debían, en educación, en medicina, etcétera. Entonces, el propietario real realmente era otra persona y, sin embargo, al desviarlo, generalmente lo hacían a través de personas morales, por eso también es muy útil este ejemplo en la identificación de propietarios reales, porque se hacían pasar por proveedores de estos fideicomisos. Entonces, se constituían personas morales que a veces existían, a veces no, a veces sí tenían una oficina o un lugar establecido, a veces simplemente estaban las constitutivas eh, y eran proveedores de estos fideicomisos, recibían los recursos, los, los ocultaban a través de facturas falsas y de ahí ya se destinaban a otras cuentas para estructurar estas operaciones y que se perdiera el origen que eran estos fideicomisos públicos y por tanto recursos de la nación, ¿no? Entonces, este tipo de esquema es complejo, se ayudaron de la parte del fideicomiso, pero además integraron estas empresas fachada, fantasma, eh, para hacer la captación de estos recursos, ¿no? Y bueno, esta institución llamada Global Finance Integrity, con sede en Washington, indica que México es el tercer país donde políticos desvían sus recursos a través de bienes inmuebles. Es decir,
que aquí o hay fideicomisos que tienen mediante los cuales compran bienes inmuebles en otros países o bienes inmuebles mexicanos que se compran a través de un fideicomiso o no, donde se utilizan para lavar dinero. Asimismo, el Tesoro de Estados Unidos calcula que entre el 20 y el 30% de las compras de inmuebles en Estados Unidos son susceptibles de lavado de dinero, destacando aquellos que están por fideicomisos inmobiliarios, que eso también ocurrió en el caso de Javier Duarte. Tiene propiedades en Miami, que aquí también viene el dato, 19 propiedades en Miami, que algunas, ahí no se tiene bien el dato porque, pues bueno, investigaciones, no muy eficientes, pero muy probablemente utilizaron el esquema de estos fideicomisos inmobiliarios, ¿no? Donde los bienes raíces que vendieron en Estados Unidos, pues no sabían que quien los compró era Javier Duarte a través de una persona que obtuvo los recursos de esta persona moral que era proveedor de fideicomiso. ¿Ven por qué se llama estructuras jurídicas y por qué hace compleja su identificación? Entonces, también como fiduciaria es importante entender este propósito. Algo que no les mencioné que sí estaba contemplado arriba, que es muy importante, es que la regulación mexicana también hace una diferencia entre las obligaciones de identificar el fideicomiso cuando eres la institución fiduciaria, que ahí sí tienes que identificar todo esto, a todas las personas relacionadas, a proveedores que puedan ejercer el control, a los beneficiarios, etcétera, y a las instituciones financieras que le prestan algún servicio al fiduciario, al fideicomiso o a la institución fiduciaria, como puede ser el custodio de los recursos, ¿no? Entonces, un custodio, que pensemos es una institución financiera, eh, le puede prestar el servicio a esta fiduciaria para administrar los recursos del fideicomiso. En ese caso, si el cliente no es directamente el fideicomiso y tú no eres la fiduciaria, existe en la regulación mexicana algo que se llama constancia de identificación. Es decir, un documento donde venga la identificación de todas estas personas relevantes en el fideicomiso, como son los fideicomitentes, los representantes, los delegados fiduciarios, que serían los propietarios reales, pero ya no los tiene que recabar la institución financiera, sino la institución fiduciaria, y firmarlo por el oficial de cumplimiento y representante de la institución fiduciaria, y eso se entrega a nuestra institución, como que le delegan a la institución fiduciaria esta obligación. Sin embargo, sí la tiene que pedir. Y pues bueno, en el caso concreto que estamos platicando de Javier Duarte, pues tenía 90 propiedades en México, que pues bueno, 90 para este esquema, pues sabemos que estaba lavando dinero. 19 propiedades en Miami, que eran los que les comentaba que probablemente se utilizaron esquemas de fideicomisos inmobiliarios. 33 operaciones por un total de $4,831,000. Una mansión en Miami, que digamos ahí sí se identificó perfectamente, pagando 150,98 millones de pesos en efectivo, que también una de las tipologías muy importantes en lavado de dinero es el tema de efectivo. Entonces sabemos que existen los umbrales de actividades vulnerables, pero a lo mejor en otras jurisdicciones no. Y entonces la compra de un inmueble sí se va a poder hacer en efectivo. Y pues 30 casas en Miami que se vendieron y compraron varias veces. O sea, no solo era él, tengo dinero y quiero esta casa en Miami, y ya con eso yo ya coloqué, ya integré este dinero, y pues en la casa en la que yo voy a vivir, que es súper lujosa, pues ya no van a saber cómo la compré. No, también en la parte de estructuración, la compra y venta de estas casas funcionan para ir ocultando al verdadero dueño de los recursos. Si pueden ver aquí, justamente son la red de corrupción de Javier Duarte, ¿no? Vemos funcionarios, secretario del Consejo de Administración de las Empresas Fantasmas,
exoficial mayor del Estado, también tenemos familiares de él, aquí al hermano. Y pues bueno, por eso es muy importante identificar al beneficiario final. No necesariamente porque la persona que vaya a hacer la administración sea el origen de los recursos, ¿no? Entonces, quien tomó primero la decisión de liberar esos recursos tenía alguna relación con los fideicomisos de donde se tomaron los recursos o con Javier Duarte directamente y que después se delegó a sus empresas fantasma. ¿Vale? Entonces, si se colocan recursos de un fideicomiso público en una empresa que está controlando el secretario del Consejo de Administración, perdón, el exoficial mayor de Estado, pues entonces ahí tenemos una alerta de PEP, una alerta de persona moral y pues justamente que está con recursos que vienen de un fideicomiso público, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quería comentarles. Finalmente, agradecerles. Si no hay ninguna pregunta, eh, si ya se registraron en la liga que les mandamos, les vamos a hacer llegar la grabación y el material de la presentación. Listo. Pues bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por conectarse y espero que se encuentren muy bien.